Programa informativo de Producción Nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes. En la primera parte de este programa voy a conversar con Elías Agua, y muy oportuno porque acaba de celebrarse una elección de gobernadores en el país con los resultados que algunos están discutiendo, otros han aceptado. Hasta en eso están divididos algunos sectores del país. Y aquí leo en la prensa, cuando estamos grabando este programa el jueves, que el padre virtuoso dice fue un proceso viciado, el más viciado de nuestra historia. Comenzamos por ahí, fue viciado. Mira, unas condiciones fijadas por el Consejo Nacional Electoral, ¿no? Y en esas condiciones asistieron todos los candidatos y todas las fuerzas políticas. Y con esas condiciones, la oposición ganó en el Zulia, ganó en Táchira, ganó en Nueva Esparta, ganó en el estado Anzoátegui, ¿no? De manera que ese tema de las condiciones y el supuesto ventajismo se desmonta cuando en algunos estados importantes desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista económico, la oposición gana con las mismas condiciones en las cuales ganaron los 18 compatriotas que el Partido Socialista y las fuerzas aliadas postulamos en el resto de los estados que logramos la victoria. De manera que yo creo que es un argumento totalmente falaz para seguir intentando enlodar lo que es la voluntad de un pueblo que salió a votar, porque aquí hay una democracia, porque quiere la paz, porque quiere la estabilidad, porque no quiere más confrontación, sino quiere trabajar por soluciones, por la vida estable, por la vida tranquila, por la estabilidad pública. Yo creo que ese es lo más importante a resaltar del 15 de octubre. Ahora bien, había todavía algunas gobernaciones, creo que ya para esta fecha se ha decidido, el caso de Bolívar, por ejemplo. Aquí dice Andrés Velázquez, dice, tengo las pruebas que corroboran que fui favorecido por el voto. Aquí están 34 actas, son las mismas que tiene el CNE. Ningún retardo impedirá la victoria popular. Eso es sencillo, o sea, es acta, la oposición tiene las actas. Acta mata voto. No, eso ya no es posible. Eso ya no es posible en Venezuela, y mucho menos con la auditoría del 100% que el presidente de la República solicitó al Poder Electoral el propio día de las elecciones y que se está realizando. O sea, la oposición tiene la copia de las actas, nosotros tenemos la copia de las actas, el Consejo Nacional Electoral tiene los originales, las papeletas de votos con la voluntad popular están en las cajas que van a ser auditadas el 100%. De manera que el que ganó, ganó, y eso va a ser verificado y constatado en la auditoría del 100%. Hablando de la auditoría, aquí leo que el grupo de los 15 son países como Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, entre otros, consideran que se revise todo el proceso ante los obstáculos y actos de intimidación y que participen en ese proceso observadores internacionales independientes. ¿Qué quieren decir ellos con esto? ¿Y hasta dónde ustedes pueden aceptar la intervención o la injerencia de la... Es inaceptable porque Venezuela es un país soberano e independiente. En Colombia, tú sabes que se cuenta manualmente. Termina el acto de votación, tiran todas las papeletas en el suelo, yo lo he visto, o en una mesa, y van contando votos. Y transmite, el jefe del centro electoral transmite un mensaje de texto, y con eso, con un mensaje de texto transmitido, es que proclaman a los candidatos ganadores a la presidencia o al cargo que sea. ¿Cómo va a tener Colombia la moral de cuestionar un proceso electoral como el venezolano, que está absolutamente, que es auditable antes, durante y después, que es automatizado, donde concurren los testigos con todas las garantías? En Colombia en cada elección hay por lo menos un candidato muerto, ¿no? De manera que no es Colombia, ni el Perú, ni todos esos sistemas donde históricamente se vulnera la voluntad popular, los que están llamados a enjuiciar a uno de los sistemas
electorales más fiables como es el venezolano. Y lo otro es el propio reconocimiento, cómo el grupo, el llamado, mal llamado Grupo de Lima, va a cuestionar el propio reconocimiento que ha hecho Feola Cruz en Carabobo de que perdió, o Henry Falcón en el estado Lara que perdió, o los gobernadores que reconocen que ganaron, Guanipa en el Zulia, la señora Gómez en el Táchira, el señor Cira en Anzoátegui y el candidato a la oposición que ganó en Nueva Esparta, ¿no? Cómo países extranjeros van a desconocer la propia opinión de quienes ganaron las elecciones o las perdieron y están reconociendo que ciertamente las perdieron o las ganaron con el sistema electoral y con las reglas del juego a la cual fuimos todos y todas a participar. Ahora, se podría pensar en una auditoría tal como plantean esta gente, con observadores internacionales independientes que nada tengan que ver con el CNE. Te pregunto, vamos a un receso. Si la oposición va a participar con sus técnicos. Aquí el mismo Bello, la semana pasada, creo que lo entrevistaste, dijo que el proceso era auditable, que era confiable, que no hay manera de hacer trampa. Yo me imagino que el señor Bello va a participar en las auditorías. Por eso. ¿Quién puede saber más? ¿Tú estás confiado que ganaste? ¿Por qué no aceptas las auditorías tal como están? Pero es que quien las pidió, Carlos, todo el mundo al revés. Quien las pidió fue el presidente Nicolás Maduro el domingo en la noche, el 100% de las auditorías. Pero con los observadores independientes. No, pero si aquí la oposición tiene técnico. Me vas a decir que un experto peruano sabe más que el señor Bello, representante de la oposición, sobre el proceso electoral venezolano. Te lo digo cuando regresemos. Receso. Estás viendo Diálogo con... Bueno, aquí habla María Corina Machado. El fraude estaba cantado. Basta de culpar a la gente. Bueno, por lo menos ella es coherente, porque ella, aunque no tiene la razón, pero es coherente en sus lineamientos. Ella no quería participar, dijo que no iba a votar, ¿no? Pero el que acepta las reglas del juego tiene que ser coherente. Y si perdiste, perdiste y lo reconoce. Y si ganaste, bueno, ganaste y tienes el derecho a que se te reconozca tu victoria. De manera que yo creo que es la hora, Carlos, lo más importante de esta reflexión o de esto que ha pasado, que ha llegado la hora de retomar la madurez política en todos los sectores, incluyéndonos, ¿no? Y reconocernos cuando perdemos, cuando ganamos, reconocernos que somos dos fuerzas importantes en el país, que tenemos dos proyectos distintos, antagónicos, pero que estamos obligados a dialogar, a reconocernos, a respetarnos en nuestras victorias, en nuestras derrotas, para brindarle al país la tranquilidad que nuestro pueblo demanda para superar los graves problemas económicos que estamos confrontando, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Ya basta de la irresponsabilidad, de la inmadurez, de la malcriadez en algunos casos. Es la hora de que la dirigencia opositora actúe con madurez, pensando en el pueblo, en la tranquilidad del pueblo, y no nos sigan sometiendo a esto, y mucho menos buscando la intervención extranjera. El domingo, Carlos, también fue un voto de dignidad. Los venezolanos no nos gusta que venga nadie, ni el señor Trump, ni el señor Santos, ni el señor PPK de Lima a decirnos qué tenemos que hacer. ¿Tú has visto el hecho vergonzoso que el desquiciado secretario general de la OEA, Luis Almagro, le haya reclamado a la oposición que participara en las elecciones, ¿no? Eso es insólito, que una oposición se deje regañar por un secretario general que está al margen de todas sus competencias y sus funciones de un organismo internacional por una decisión política de participar en un proceso democrático, ¿no? Yo creo que es hora de que esa dirección política comience a pensar con su propia cabeza, a andar con sus propios pies y no dejarse dominar, influenciar por los gobiernos extranjeros y por personajes tan absolutamente fuera de sí, de lugar, como es el señor Almagro. Anoche Maduro hablaba otra vez de diálogo, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones para un diálogo como que se plantean ustedes desde el gobierno? ¿Un diálogo condicionado, un diálogo a puerta abierta? Abierto. Nosotros nunca hemos puesto condiciones, Carlos. Nosotros hemos dicho, el diálogo para nosotros... Ni agenda, ni vamos a discutir sobre esto, o no discuto sobre esto. Nada, todo. Siempre hemos dicho, pero en la mesa. Porque la oposición siempre dice, bueno, yo voy a dialogar
públicamente, porque ellos van. Entonces dice, bueno, lo hacemos público si ustedes antes nos dan esto. No, es en la mesa de diálogo donde vamos a discutir las cosas y vamos a llegar a acuerdos. Para nosotros la mesa de diálogo sigue siendo el espacio. ¿Cuál es el acuerdo que se plantea en un diálogo, por ejemplo? Si tú fueras de la mesa de diálogo, has participado en varias, ¿qué es lo que plantearía la oposición? Lo que le hemos planteado ¿Un gobierno siempre conjunto, en nombre del gobierno. cuotas de poder? ¿Qué darías No, tú? Nosotros siempre hemos sido muy claros. Nosotros no vamos al diálogo para hacer un pacto de élites, un pacto de partidos. Entonces, ¿para qué La va? revolución, para crear las condiciones de estabilidad política, social, económica, de convivencia, de reconocimiento, para eso. que nos permitan ir a las elecciones y que el pueblo decida. Si el pueblo decide que la opción es la oposición y su proyecto neoliberal de exclusión, bueno, esa será la decisión del pueblo. Y si decide que va a continuar con la revolución, bueno, será la decisión del pueblo. Pero el pueblo tiene derecho a ir a las elecciones presidenciales del 2018 en las condiciones de estabilidad, de tranquilidad, de sosiego necesario para tomar la mejor decisión que tenga que tomar al respecto. Esa es la democracia. La democracia no es un pacto. Dame tantos ministerios, o dame tal cosa, o llegamos a tal acuerdo. Nosotros nunca vamos a pactar. Si esa es la ley de la democracia y ustedes nunca van a pactar, entonces, ¿para qué están buscando? La ley de la democracia es la soberanía popular. El pueblo decide cuál proyecto de país quiere y quién quiere que lo gobierne. Y eso no se puede negociar, eso no se puede pactar, eso no se puede distribuir. El poder no es un queso rallado, que tú lo rayas y tomas un pedazo para ti y para allá. Eso se acabó. Por eso, esa es la historia de los pactos, del pacto de punto fijo. La Revolución Bolivariana inauguró, y en nuestra Constitución está, una democracia participativa, protagónica, donde el pueblo tiene la soberanía y no la delega, y mucho menos la clase política puede estar negociando la soberanía del pueblo. En esas condiciones, yo observo, desde mi vista, tú tienes un tabique aquí. Allá están ustedes y aquí están los otros. O sea, de aquí no me pasan ustedes, ni yo cedo nada que ustedes entren a este espacio. Eso forma parte de la concepción de ustedes sobre el diálogo. Nada para el otro, todo para acá. No, es el pueblo el que decide, es que no depende de nosotros repartir. Es horrible pensar la política como una repartición, ¿no? La política y la democracia es la voluntad del pueblo. Si el pueblo decide una cosa, eso hay que respetarlo. Ahora, el que tú seas mayoría no quiere decir que tú desconozcas a quien perdió, a la minoría, ¿no? Y allí, si nosotros tenemos que hacer rectificaciones y críticas de la manera como a veces hemos ejercido la mayoría, la hacemos, ¿no? Creo que lo importante es lograr, independientemente de quien gane o quien pierda, un espacio de coexistencia, de convivencia, de reconocimiento mutuo en nuestras diferencias. Eso es lo que siempre hemos planteado. Y teniendo como norte estratégico, o como sur diríamos nosotros, la paz. Nosotros tenemos que evitar la guerra. La dirigencia política revolucionaria y contrarrevolucionaria tiene que evitarla al pueblo venezolano, llevarlo a una guerra. El pueblo no la quiere. Y la negativa a dialogar, a llegar a acuerdos mínimos para el reconocimiento, no es lo que el pueblo está esperando de su dirigencia. El pueblo quiere una dirigencia, no que pacte ni que se reparte el poder. El pueblo quiere una dirigencia que se respete mutuamente, que se reconozca mutuamente sus diferencias y que le garantice a nuestro pueblo estabilidad, paz, prosperidad. Ok. Antes de ir al otro corte, aquí veo que Maduro aseguró que vienen elecciones pronto. Las de alcalde. ¿Están pensando solo en las elecciones de alcalde? Y después vienen las presidenciales. Esto no es España donde se impiden las elecciones. Aquí nosotros vamos a ir a todas las elecciones. Dijimos, vamos a elecciones regionales y fuimos a elecciones regionales. Vienen elecciones de alcalde y iremos a elecciones de alcalde. Hay quienes en el gobierno, desde el sector chavista, dicen, vamos a aprovechar este ambiente para tirar las elecciones nacionales, regionales, todas, de una sola jornada. En realidad las elecciones municipales corresponden en diciembre de este año, ¿verdad? Bueno, las regionales correspondían hace un año. Correcto, por eso, pero las condiciones que ha vivido el país, bueno, pero ya será una competencia del poder electoral y si las cumple el cronograma o las posterga para el año que viene. Vamos a un receso y regresamos para que era una de las cosas que se habló en el diálogo de Dominicana y estaba preacordado. Elecciones municipales en el primer trimestre del 2018. Sí. Elecciones municipales. Sí, y en el último trimestre, como corresponde, las presidenciales. ¿Sí?
Incluso la oposición fue quien llevó esa propuesta. Bueno, vamos a un regreso, regresamos. Estás viendo Diálogo con... Te pregunto puntualmente, Elías Agua, ¿tú estás convencido de que las elecciones para alcaldes deben hacerse en el primer trimestre del año 18 o hay sectores dentro de tu movimiento que quieren adelantarla para el diciembre y unirlo a las nacionales? Te pregunto. Yo te respondo. ¿Tú qué piensas? Yo te respondo. Las elecciones de alcaldes deberían ocurrir de acuerdo al periodo de vencimiento de la gestión en diciembre de este año, ¿no? Ahora, es el Consejo Nacional Electoral el que, de acuerdo a las condiciones técnicas, estamos a mes y medio que termine el año, ¿no?, pueda decir si se realiza o no. Y parte de lo que hemos trabajado en la mesa de diálogo, se había hablado tentativamente de que en el primer trimestre del 2018 se realizaran unas elecciones municipales. Sería bueno que la oposición, que volviéramos a reunirnos aquí en Caracas o en Dominicana con la presencia de los acompañantes para lograr un acuerdo de cronograma electoral entre ambas partes. Si no, nosotros haremos lo que el Consejo Nacional Electoral diga. Si son elecciones alcaldes en diciembre, iremos. Si son elecciones alcaldes en el primer trimestre del 2018, iremos en el primer trimestre del 2018 e iremos a ganar. Ya estamos construyendo la próxima victoria en las alcaldías rumbo a la victoria presidencial del 2018. Y tú, como Elías Agua, como militante, ¿qué piensas? ¿Crees que deben hacerse las nacionales también? No, mi opinión es que las nacionales deben hacerse. ¿Cuándo? Deben hacerse en el último trimestre del 2018 como corresponde, salvo que en el marco del diálogo al cual la oposición se quiere, no quiere ir ahora, lo expresó Ramos Aluc recientemente, que no había condiciones para el diálogo. Bueno, en función de la paz, de la estabilidad del país, se haya un acuerdo. Pero mi opinión es que las elecciones presidenciales deben hacerse cuando corresponde, en el último trimestre. Porque además, lo que es invariable es el periodo constitucional. El periodo constitucional del presidente de la República de Venezuela culmina el 10 de enero del 2019 y comienza el nuevo periodo constitucional. De manera que, independientemente de la fecha en que se hagan las elecciones, sería en enero del 2019 que tendría que asumir. Aquí veo que dice Gil Yepes, presidente de Atanálisis, dice: resultados del 15 no se corresponden con la baja de popularidad de Maduro. Ahí está el voto. Hay unos electores que votaron, unas máquinas que contaron, unas papeletas emitidas, un acta firmada por testigos de la oposición y testigos de la revolución y un resultado oficializado por el Poder Electoral. Aquí veo que las elecciones, la última encuesta en un proceso electoral es el día de la votación, y esa es la que vale. Aquí aliados ayudaron al PSUV, lo dice un paisano y amigo tuyo también y periodista excelente, Hernán Lugo Galicia. Ah, el amigo mío. Dice, soy amigo de todos los coreanos. Aunque en la campaña lo ignoró, el PSUV debe parte de los resultados del 15 de octubre a los aliados, en particular al PCB y al PPT. Los comunistas aportaron 302.000 votos. Hernán Lugo, buen amigo, debería ya saber a esta altura que sus intrigas no tienen ningún efecto sobre la unión de los revolucionarios y las revolucionarias. Nosotros, todos los partidos políticos... Se intriga una observación de un periodista agudo como Galicia. Todos los partidos políticos de la revolución estamos conscientes de cuál es el adversario principal. Nuestro país hoy está agredido por la principal potencia militar de este mundo, que es el gobierno de los Estados Unidos, lamentablemente promovido por Julio Borges y su camarilla, ¿no? De manera que a nosotros nos une la defensa de la independencia, de la soberanía, del derecho a vivir en paz que tiene
el pueblo venezolano. Por eso fuimos unidos en las elecciones. Lamentablemente, el campo opositor, digo lamentablemente para ellos y para el país también, está absolutamente fragmentado, dividido, no hay solidaridad, hay mezquindad, hay ponerle el pie al otro para que no llegue. Es increíble la descomposición ética, política de la dirigencia de la oposición hasta con ellos mismos. Ustedes también tienen problemas internos, mira ¿no? lo que decía. El PSUV también tiene problemas internos. Tenemos diferencias, modos distintos, pero los procesamos de manera respetuosa entre nosotros como camaradas, como hermanos que somos en esta dura lucha, ¿no? Fíjate, ellos fueron a 17 elecciones primarias, lo recordaba ayer Jorge Rodríguez, y en 13 estados cantaron fraude entre ellos mismos. De manera que no es extraño que hoy algunos sectores de ellos estén cantando fraude, porque hasta entre ellos mismos, en sus primarias, se cantaron fraude. Okay. De manera que, en verdad, Carlos, más allá de lo anecdótico y de lo que pueda parecer como que, bueno, que nosotros disfrutamos con eso, ¿no? Nos preocupa no tener una dirección de la oposición responsable, seria, madura. ¿Sabe por qué nos preocupa? Porque tales niveles de irracionalidad, de inmadurez, pueden provocar una guerra en nuestro país, y es lo que más nos ha preocupado siempre, y por eso estamos en el diálogo. Le hemos dicho, mira, el diálogo no es para méteme un candidato, quítame esta condición, no, el diálogo es para que ustedes y nosotros nos comprometamos a evitarle una guerra a Venezuela. Eso es lo más importante. Me preocupa esa guerra porque yo estoy entre los venezolanos que promueven un reencuentro, una unidad entre todos los factores del país, con un respeto mutuo al derecho ajeno. Ahora, que es la paz. Claro, pero... Ahora, mi pregunta es que tú ves inminente una confrontación, que hablan mucho de guerra. Es que la vimos hace apenas 2 meses y medio, aquí mismo, alrededor de este canal, no había gente quemando, destruyendo, disparándole a la fuerza pública, hubo personas quemadas vivas. Pero eso se resolvió. No, eso no se resolvió porque el odio que se inoculó allí está en un porcentaje de la población que fue el que no fue a votar por ellos. Fíjate lo que ellos han creado. Ellos han creado una base social que no cree en las elecciones, que no cree en la democracia, que no cree en la diversidad política e ideológica, sino que quiere desaparecer al otro. Y eso es muy peligroso, eso está allí, es un 15, un 20%, es la minoría, pero es muy peligroso. 1000 personas llenas de odio son suficientes para llevar a un país a la guerra. Y eso es lo que nosotros hemos ido con pulso evitando y logrando volver al juego. Por eso, el llamado al desconocimiento de los resultados, el llamado a desconocer el sistema electoral, ¿no? Porque fíjate lo que dicen ahora, que no participarán más en elecciones hasta que no haya un cambio del sistema electoral. El presidente Maduro lo decía, ¿cuál es el modo? Díganme entonces cuál es el sistema electoral. ¿Volvemos a manual? ¿Contamos los votos manualmente? ¿Ese es el sistema electoral que ustedes quieren? ¿No? O que quiere algún sector de la oposición. De manera que se requiere, de verdad, mucha responsabilidad por parte de la dirección de la oposición para lograr conducir al país a un espacio de democracia, de participación, de convivencia, de reconocimiento. Eso es lo que más nos preocupa a nosotros en este momento. Vamos a hablar finalmente de los problemas del país inmediato. ¿Qué hacer? Inseguridad, desabastecimiento, problemas, hambre en diversos sectores del país. ¿Qué hacemos? ¿Qué se plantea ahora? Bueno, mira, en primer lugar, seguir transitando la estabilidad política. Ninguno de esos problemas puede ser resuelto si siguen las agresiones, totalmente resueltos, si siguen las agresiones, el bloqueo financiero, el bloqueo comercial, el sabotaje, el aislamiento internacional, o si volvemos a lo que fue derrotado hace 2 meses y medio, la violencia, la destrucción, la quema de transporte público, ¿no? Requerimos estabilidad política y por eso tenemos que seguir avanzando en el cronograma electoral en paz y en democracia. Y en segundo lugar, y eso permita, en paralelo, que el gobierno vaya tomando las medidas como las ha venido tomando para estabilizar, por ejemplo, el tipo de cambio, el sistema cambiario, y con ello estabilizar los precios, ir progresivamente estabilizando el abastecimiento. Y ahora, con esta nueva camada de gobernadores, la mayoría de nuestros gobernadores son nuevos, son nuevos, están asumiendo por primera vez el ejercicio del gobierno regional, bueno, a trabajar con mucha más fuerza
en los servicios, en el mantenimiento de la vialidad, en la convivencia, en la seguridad. ¿Cómo es esto que Maduro le pone el ojo a Facebook e Instagram? ¿Es posible eso? Bueno, porque fíjate que... ¿Es posible eso? No, dijo que le pone el ojo porque... En el sentido que va a citar a los directivos. Tú lo ves, claro. ¿Por qué al presidente de la República se le niega la publicidad? O sea, es decir, eso están aquí, la los directivos reproducción. están aquí. Claro. No, pero donde quiera que estén. Pero es el derecho de un presidente a preguntar por qué al gobierno venezolano y al presidente de la República de un país soberano se le impide la publicidad en Facebook y en las redes sociales, mientras que a la oposición se abruma a la sociedad venezolana con eso. Bueno. Para que veas que forma parte de una estrategia internacional contra nosotros. Eso no pasa en ninguna parte del mundo. Gracias, Elias. Gracias a usted, amigo televidente. En la próxima parte voy a conversar con el excelente analista político y coordinador político de la MUD, Ángel Oropesa. Estás viendo Diálogo con... Bueno, ahora estoy con Ángel Oropesa, coordinador político de la Mesa de la Unidad Democrática, que le han dado palo parejo en estos días. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, ¿cómo te va? Bien, gracias a Dios. O sea que esto es una especie de montaña rusa, uno sube, uno baja, pero lo importante no es eso. O sea, nadie está aquí para cultivar imágenes ni A popularidad. estas alturas del proceso, ¿qué piensa, además que tú eres coordinador de las mujeres, excelente analista político, qué piensas que ocurrió el domingo 15? Mira, lo ha dicho en la Mesa de la Unidad, además lo han dicho personalidades independientes como de la Universidad Católica en boca del Padre Virtuoso, lo ha dicho la comunidad internacional, el Grupo de los 15, la OEA, todo el mundo lo ha dicho. Aquí hubo un proceso fraudulento, viciado, corrupto, que no impidió que la voluntad popular se expresara. Aquí lo que hubo es un fraude sistemático, pero además pareciera que hubieran agarrado la enciclopedia de los fraudes y hubieran pasado por todas las modalidades. Desde la modalidad de inconsistencia numérica, el caso de Bolívar, por ejemplo, hasta la modalidad de sacar testigos de los centros, hacer violencia en los centros, mudar centros de manera indebida, apagar máquinas, Operación Morrocoy, o sea, todo el arcoíris de irregularidades por todo se pasearon. Ahora, pregunto, se supone que la MUD tenía ahí también vigilantes, Sí, claro. que en ese momento protestaron, denunciaron, ¿qué hicieron? Te pongo un ejemplo. El caso de Miranda, que es un caso que demostradamente el gobierno no ganó y la única forma de hacerlo es con trampa, que se va a demostrar. En 403 centros de Miranda, que es casi un tercio de los centros de Miranda, no sacaron a los testigos por la fuerza. En esos centros, ¿Sacaron los testigos? habiendo testigos juramentados y presentes de la unidad en esos sitios, fueron sacados. En esos centros, por casualidad mágica, el PSUV obtuvo la votación histórica más alta que ha tenido. O sea, ni cuando el apogeo de Chávez, pues, ¿no? Qué casualidad, en centros donde no sacaron los testigos por la fuerza. Y te puedo mencionar casos como esto, pero como arroz. O sea, en el caso de, otra vez con Miranda, de 230.000 personas que fueron reubicadas de manera ilegal pocas horas antes de la elección, apenas pudo votar el 20%. Para los que dicen de manera equivocada que la causa de la derrota del pueblo fue la abstención, cuidado. O sea, la abstención es la consecuencia, no la causa. Así yo no puedo llegar al programa de Carlos Croes, ¿ok? Alguien puede decir, bueno, se abstuvo, no vino. No, no fue que me abstuve, fue que me atracaron en la puerta o no me dejaron pasar, cualquier cosa. Pero si yo hago abstracción de por qué no voté, pareciera como simplemente no votó. Aquí hubo, Carlos, y tú lo sabes porque hemos tratado de sacar las cifras y estamos todavía en esto y cada vez salen más. O sea, esto realmente es un libro gigantesco de irregularidades. Ahora dice... Pero para terminar la idea, estamos hablando de 1.100.000 personas que o no pudieron votar o hubieran obstaculizado su derecho por máquinas dañadas, por apertura de centros hasta muy tarde. Tuvimos 350.000 personas víctimas de la violencia, del amedrentamiento en las colas, 700.000 reubicadas de manera ilegal. O sea, el universo de electores, Carlos, que fue afectado por esta cantidad de irregularidades, suma 3.500.000. O sea, tú no puedes, siendo responsable... Que no votaron.
No. Personas afectadas por las irregularidades, desde Operación Morrocoy, amedrentamiento, voto asistido, chantaje, inconsistencia de actas, o sea, todo el arcoíris de irregularidades afecta a 3,5 millones de electores. O sea, porque eso no votaron. No es que no votaron, sino que se vieron afectados de alguna manera. ¿Okay? Ah. Porque te digo, Pero o sea, no se otra contaron vez. sus votos. No fue que no se contaron, otra vez, para explicar bien. Dime. Si aquí tenemos, si yo presento ahorita qué es lo que está haciendo el gobierno, de manera inteligentemente perversa, una carta donde Carlos Croes me entrega sus bienes. ¿Okay? Bueno, la carta a lo mejor la firma de Carlos Croes es verdad, el acta es verdad, pero estamos haciendo abstracción de cómo Carlos firmó eso. Firmó bajo tortura o firmó con una pistola en la sien. Ningún juzgado en el mundo acepta una confesión de culpabilidad bajo tortura. Entonces, el acta, que en algunos sitios es la prueba del gobierno, es decir, las actas concuerdan, hace abstracción a por qué el acta sale así, o sea, cómo llegaron esos votos allí. O sea, no tomas en cuenta ni el voto amedrentado, ni el chantaje, ni la coacción, ni el voto múltiple, ni los votos que de repente sobrepasaron el histórico porque sacaron a los testigos. O sea, el acta no te dice mayor cosa. Tú tienes que hacer una auditoría integral de todo el proceso, porque es todo el proceso el que está viciado. O sea, es la administración corrupta del proceso, que en algunos casos como Bolívar fue inconsistencia numérica de actas. En otros como Miranda es violación, otra vez de centros, de testigos, una cantidad de cosas. Lo que tienes es otra vez, y creo que la gente lo entienda, es un fraude sistemático, generalizado, pero variado, con todas las modalidades de fraude implementados, depende de la región. Lo que hemos dicho en la Mesa de la Unidad es que estamos haciendo acopio sistemático de todas las irregularidades. En aquellos sitios, Carlos, de manera responsable, donde se perdió se va a reconocer, ahí no hay ningún problema. Pero aquellos que no, pues no se va a hacer. Y alguien puede decir, ¿y esto para qué? Bueno, porque develar el verdadero rostro del opresor es una de las, para deslegitimarlo, es uno de los objetivos de la lucha no violenta. ¿Dónde perdieron y dónde ganaron? Sí, claro, por supuesto. ¿Dónde perdieron? No me quiero adelantar porque vamos a hacer un informe completo donde explicaremos, no basta con decir gané y perdí, es gané y perdí dónde y por qué, sobre todo el por qué. Entonces la gente que está pidiendo pruebas hay otra vez, pruebas hay como arroz picado. Porque Jorge Rodríguez decía que ustedes habían firmado las actas. Testigo. Jorge es una persona inteligente y tiene una capacidad de engañar a la gente notable para el que se deje engañar. El problema no es actas, otra vez. Es una discusión, Carlos, inútil, que estemos aquí horas discutiendo si la firma de Carlos Croes en la que me entrega mis bienes es autógrafa y fidedigna o no. Claro que es fidedigna. El problema es que otra vez, esa firma fue hecha bajo tortura. Está bien, un momentico, pero si yo soy testigo y alguien me está torturando, yo grito ¿y si el testigo o denuncio, no está? ¿Y si no va? Te menciono el dato. Si el testigo no está, te menciono el caso otra vez. 1/3 de los centros de Miranda fueron sacados los testigos. Y en esos centros, la votación del PSUV ha sido la más alta de toda la historia, pero ni siquiera cuando Chávez en su apogeo de popularidad más grande. Mira, López, y en ese momento, si sacaron los testigos, ¿por qué la MUNO salió y denunció? Se denunció desde temprano. O sea, otra vez, tú tenías que hacer, desde temprano se dijo, hay una cantidad de incidencias. Las incidencias son para 3 cosas. Una para notificarlas, otra para ver cómo se ataca en el sitio y otra para formar el expediente de denuncia. Las 3 cosas se hicieron. Ahora, una vez más, tú tenías un proceso que tú sabías de antemano, que era un proceso viciado. Aquí no se trata de unos tipos ingenuos que fueron pensando que las señoras del CNE eran así como unas madres superiores de convento, que las condiciones eran unas condiciones limpias. No, para nada, para nada. Pero una discusión política larga, muy intensa, muy profunda de cuál es la conducta correcta para esto. Y se decidió que lo que menos se podía hacer era no participar, porque el juego del gobierno, Carlos, esto es bueno que la gente lo sepa. El gobierno no quería contarse. Se robó el revocatorio el año pasado. Esta elección era en diciembre del año pasado. No quería contarse. ¿Por qué se cuenta? Porque la presión internacional es casi insoportable, asfixiante. Lo que además conlleva una presión económica financiera. Acepta contarse porque no puede no hacerlo. Y lo hace de manera muy corrupta. Si no participábamos, iba a ser una elección bastante limpia porque no iba a haber nadie cuidándolo. Iba a venir el Vaticano a cuidar las mesas. Iba a salir el gobierno con todas las gobernaciones en una elección bastante transparente y iba a lavar su cara a nivel internacional. Al participar buscábamos 2 cosas. Una era tratar de, a pesar de las condiciones, arrebatarle poder al poderoso, o sea, ganar la mayor cantidad de espacio que se podía y luchar contra la corriente buscando arrebatarle poder al hegemón. Y si no, que lamentablemente fue esto lo que ocurrió, obligarlo a desnudarse y a cometer un fraude que los deslegitima. Hoy, un gobierno que aceptó contarse para lavar su cara internacionalmente, la comunidad internacional que le está diciendo,
te lavaste la cara con lodo, porque ahora estás más sucio que antes. Entonces la comunidad internacional, el Grupo de Lima, la OEA, Estados Unidos, Canadá, todos los países están diciendo que esa elección es fraudulenta, es sucia, es corrupta, no vale. Entonces, el objetivo del gobierno no se cumplió. Ok. Y no se cumplió porque tú participaste. Bueno. Si no lo hubieras hecho, eso no hubiera ocurrido. Te estaba preguntando, hubo unos gobernadores que reconocieron, ¿no? Sí, claro. Que fue el de Carabobo y... Y en aquellos sitios donde haya que reconocer, se va a reconocer. Es una cuestión de responsabilidad. ¿Qué sabes tú ahorita? ¿Qué otro sitio? No sé, no me quiero adelantar. Mira, estaba leyendo yo una declaración de Chuo Torrealba y León Magdaleno. Chuo decía, y Ledesma, decía que según los resultados que le han dado, imponían un cambio en la dirección de la MUT. Y Chuo también hizo las críticas a la MUT. Y León Magdaleno dice que lo que a su juicio pudo influir, entre otras irregularidades, fue el cambio a última hora de las mesas de votación. ¿Tú qué tienes que decir sobre eso? Vamos a un receso, regresamos. Seguro, claro. Estás viendo Diálogo con... Bueno, conversando con Ángel Oropesa, coordinador político de la MUT, y te planteaba los comentarios de Chuo y de Ledesma y de Magdaleno. Sí. Otra vez, el tema de la reubicación afectó a 700.000 personas. Entonces, estoy de acuerdo con decir, tú no puedes hacer abstracción de los resultados, dar por buena esa foto, tomando en cuenta eso. Volviendo otra vez al caso de Miranda, de los 230.000 reubicados, solamente pudo votar el 20%, porque pudo votar. O sea, insisto en el tema de que es muy simplón, es muy reduccionista decir la gente no votó. El problema es cuánta de esa gente no votó porque no quería votar, porque es una elección de gobernadores y no me importa mucho, o porque quise votar y no pude, o porque fui coaccionado, amedrentado, porque me sacaron por la fuerza. O sea, la abstención hay que verlo como una consecuencia de un proceso viciado y no como la causa. No, otra vez, lo que he dicho estos críticos, lo que tenga de verdad, el caso de Antonio, que es una persona de mi afecto particular muy grande, el caso de María Corina, que también es una persona muy cercana a mi afecto y además de todos en la mesa. Lo que tenga de verdad hay que asumirlo, pero hay que ponerlo en su real dimensión. Por supuesto que la mesa, que es un organismo muy heterogéneo de muchos partidos, tiene que estar siempre revisándose y siempre cambiando de acuerdo con las circunstancias, porque el país es un país cambiante. Pero si bien eso es verdad, pensar que se pierde por eso es completamente errado. Si roban en tu casa esta noche, Carlos, Dios no lo quiera, el culpable es el ladrón. No puede nadie acusarte que el culpable es Carlos Cruz por tener una pantalla plana que era tentativo, que era tentador para el ladrón, o porque dejó plata encima de la mesa de noche. O sea, está bien. O sea, Carlos podrá corregir esos errores la próxima vez, pero el culpable es el ladrón. Entonces, subirle el volumen demasiado a que hubo fallas de los dirigentes, de que los partidos de la mesa tienen que revisarse, todo eso es verdad. Pero no le quitemos en ese análisis la responsabilidad al ladrón que robó tu casa. Eso es igual que culpar a la mujer que se vistió de manera seductora, entonces obligó al violador a violarla. Cuidado, o sea, el culpable es el violador. Entonces, estas revisiones hay que hacerlas, revisiones de dirigencia, de estrategia, todo hay que hacerlo, pero sin distorsionar el diagnóstico verdadero, que es poner la responsabilidad quien la tiene. Hablemos en este caso de la posición de los gobernadores que no fueron a juramentarse. ¿Qué viene ahora? Fíjate, interesante, porque a este rosario de irregularidades que ha habido, se le suma otro fraude a la ley, que es juramentarlo frente a esta defecio que nadie reconoce ni adentro ni afuera. Entonces no basta con haber pasado por encima de esta cantidad de obstáculos y haberlos superado en 5 estados. Realmente fueron más, pero se reconoce en el CNE que fueron 5. Para encima agregarle otra cosa que no está en la Constitución, que no está en la ley, que es hacerlo juramentar frente a una cosa espuria e inexistente. La Mesa de la Unidad, los gobernadores electos han sido muy claros diciendo que ellos no lo van a hacer, no se van a juramentar. El gobierno hasta ahora, hasta el día de hoy que estamos grabando este programa, Carlos, no ha dicho qué va a hacer. Ha habido respuestas como muy tentativas, regionales. La nuestra es muy firme. Aquí nadie se juramenta frente a las cosas esa llamada constituyente. Primero porque el mandato del pueblo, el 16 de julio, al que hemos tratado de ser lo más fiel posible, habla de desconocer la constituyente. Y en eso los gobernadores, que son gobernadores de sus partidos, pero sobre todo de la unidad y del pueblo, han sido muy claros.
Ahí no hay discusión. Bueno, tu compatriota Agua decía en este programa que por qué es válido los resultados donde ganó la MUD y no es válido donde perdió. En el documento que Entonces, leímos... él preguntaba aquí, Sí. y justamente no sabía que tú venías, tampoco era para que tú le respondieras, Ajá. porque yo estoy haciendo la pregunta. Hubiera sido bueno tenerlo aquí, esta conversación con Elías hubiera sido muy buena aquí de los dos delante de ti. Es válido unos resultados y otros no. No hubo irregularidades allá y sí aquí. Claro, eso es tan... te tengo mucho respeto a Elías y mucho cariño a Elías, pero eso es tan tonto, tan necio, como decir, bueno, fueron el mismo CNE que ganó entonces en el 2015 la Asamblea Nacional. Cuidado, o sea, las condiciones esta vez fueron completamente distintas. Aquella vez no ocurrió la cantidad de delitos, pues no son irregularidades, son delitos que se cometieron, como las reubicaciones, como esta cantidad de migraciones forzosas. Eso no ocurrió en el 2015. O sea, decir, bueno, es el mismo CNE, no es el mismo. Podrá ser la misma señora, si tú quieres, pero la administración se corrompió, se envileció mucho más ahora. Dijimos en la mesa del día en un documento que hicimos público el lunes 16, de manera responsable, porque esto es un juego de responsabilidad frente al país. En aquellos sitios donde se perdió y se reconoce que perdió, ya lo hemos hecho, pues no hay problema en decirlo, se perdió porque no se tuvo la votación. Más allá de que no fue todo lo limpio que se quería, no se tuvo la votación. Pero en otros hay que decir, ya va. Aquí no, lo serio es no reconocer los resultados porque la violación a la ley fue de tal tamaño. Tú inteligentemente te has ido del tema que planteaba. No, lo que plantea Elías es por qué aceptaste uno y no aceptaste otro. La votación de Guanipa, que fue la más alta en el Zulia, allá no hubo trampa. No, porque Guanipa en este caso, igual que el caso de Guevara en Mérida, en el Táchira, el caso de Anzoátegui, tú pudiste entonces, a fuerza de inteligencia, presencia, pudiste lograr pasar por encima de los obstáculos. En otros sitios no. En otros sitios como Miranda, insisto en el caso de Miranda, hubo como una mayor dedicación al fraude. Las mayores reubicaciones hubo menos defensa al voto. No, cuidado. Las mayores reubicaciones del país fueron en Miranda. Las mayores violaciones de amedrentamiento, de violencia fueron en Miranda. La mayor cantidad de votos asistidos fue en Miranda. Entonces, cuando parece que tenías como ciertos sitios, como ciertas joyas de la corona que querías como agarrar de cualquier forma, y frente a eso se pudo, en algunos sitios sí, en otros sitios no. Pero hablar de que es una elección limpia porque ganaste en 5 gobernaciones, eso no soporta un análisis. Y me gustaría tener a Elías aquí enfrente para que conversáramos sobre eso. Tampoco es buena abstención, que hubo un sector importante de la clase media que votó y que ahora no votó. Otra vez. La abstención es que Ángel Oropesa no se apareció en el programa de Carlos Croes. Hacer abstracción de por qué no apareció. Porque no le dio la gana, porque lo asaltaron en la puerta, porque le dio un infarto en el pasillo. O sea, tú no puedes hacer abstracción de la abstención. Entonces, otra vez, cuando tú tienes tantas irregularidades, tantos delitos, decir que la gente no votó y le pasas por encima el por qué no pudo votar. Tenemos, Carlos, incluso episodios cercanos de familia, amigos, conocidos, que quisieron votar ese día, fueron 2 o 3 veces y no pudieron. Entonces, otra vez, es muy simplón decir que no quisieron. No, la abstención es una consecuencia, es un número cuya causa es muy distinta y es muy heterogénea. Ahora, yo insisto en la parte de la responsabilidad. Más allá, Carlos, de gobernadores que tú tenías y que te los arrebataron, más allá de la importancia política de esto, hay una cosa que nos preocupa mucho más. Y es que esto es un país, Carlos, tú lo sabes muy bien, que demanda a gritos cambio. Un país que está pasando hambre, en serio. Que la tragedia humanitaria es una cosa realmente de antología, una cosa realmente muy severa. Ese país, lo grave del domingo es que el gobierno, por su propio interés, dinamitó la salida electoral. Un país que demanda cambio de manera urgente y tú le trancas la salida electoral. ¿Por qué dinamitó la salida electoral? Porque es un sistema que nadie confía, pues son resultados en los que nadie cree. ¿Qué va a pasar entonces con las elecciones municipales? A eso vamos. O sea, tú, en la siguiente pelea, la pelea, digamos, a la que la unidad ha dicho, esta es la bandera ahora, es destrancar la salida electoral. Salgámonos un poco de la coyuntura política, alcemos la vista y pensemos en el país. Un país que está reclamando cambio urgente, que está pasando hambre y necesidad, y tú le trancas la vía electoral, que es la forma para de manera pacífica dirimir conflicto y pedir cambio, la presión no va a disminuir por eso. El riesgo, el peligro es que la presión se vaya por otros canales que son indeseables. Entonces, más allá del juego de los factores políticos, pensando como venezolano, la urgencia es destrancar el camino electoral. ¿Cómo lo estanca? Otra vez, denunciando lo que ocurrió, obligando al gobierno, vía presión internacional e interna, a que no podemos ir a otra elección con estas condiciones. O sea, otra vez, tú tienes quieres que cambie el Consejo Nacional Electoral ya? No. Bueno, entre otras cosas hay que hacerlo.
entre otras cosas, y que estas señoras no representan a nadie. Pero cuando pregunta Maduro que cuál es el sistema electoral... ¿Y qué hizo el representante de la MUD o de la oposición en el CNE? ¿Protestó? No, por supuesto que protestaron, pero un poco la pregunta que tú hacías. Maduro preguntaba de manera muy cínica. Bueno, ¿cuál es el sistema electoral que ustedes quieren? ¿Cuál es el tipo de elección que ustedes quieren? La respuesta es simple, la que está en la ley. La que está en la ley. O sea, no hagas otra cosa. Lo que estamos diciendo es que se cumpla la ley. El amedrentamiento, el voto asistido como ocurrió, las reubicaciones de última hora, las no sustituciones, eso no está en la ley. Entonces, si aquí vamos a una elección con esta ley, la ley orgánica de procesos electorales vigente, vamos con esa ley. Pero con esa ley, se trata de inventar una cosa distinta. Entonces, la lucha que viene, con presión interna, con presión internacional, nuestra bandera ahora es, otra vez, pensando menos, Carlos, en juegos de poder político, pensando en el país. Es grave que un país como este se le tranque la salida electoral. La lucha, más allá de la mesa de la unidad, la lucha de toda Venezuela debería ser, hay que desobstaculizar, hay que abrir ese camino para que la cosa se resuelva por ahí. Bien, pero mientras tanto, ¿qué decisión hay sobre las elecciones municipales, que son ya, ¿no? Pues no sabemos. No sabemos, otra vez, lo responsable es esperar que el gobierno vea qué va a hacer con esto. Porque hay en el gobierno presiones para que lancen de una vez todas las elecciones. Sí, que lancen entonces las presidenciales para enero, para febrero. Lo responsable es estudiar cada cosa en su momento. La política, eso lo sabes tú muy bien, Carlos, porque tú eres en esto muy avesado, no es pegar gritos en una tarima, lanzar consignas por Twitter fácil. Es hacer lo que hay que hacer de manera responsable. A veces es popular y a veces no, con lo que se tiene. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer, tú tienes que discutirlo en el momento con las herramientas que tienes, viendo lo que sea políticamente eficaz. A veces eso es antipático, a veces eso es simpático, pero tu responsabilidad es hacer políticamente lo que tienes que hacer para lograr las cosas. No pegar gritos de la tribuna, no pegar gritos del Twitter. ¿Tú sientes que la MUD, como dice Chu, ahorita en otro, está fracturada? No, en eso no. Y eso lo sabe Chu, lo saben todos los amigos, lo sabe Antonio también. Yo, que estoy en esta función prestado por un tiempo a la mesa del mes de marzo, yo he visto muchos errores, muchas fallas, muchas metidas de pata, de todos, y me incluyo. Lo que no he visto, Carlos, en estos meses es la primera traición. No la he visto. Entonces, eso que llamamos fractura a veces es, en estos 20 años de mentalidad cuartelaria, son disensos de opinión. En democracia se discute, se difiere, se pelea, se argumenta en contrario. En los cuarteles eso es traición. Entonces, a veces estas diferencias de opinión, que un líder opina de una manera, otro le argumenta, le rebate, en democracia es una cosa que es deseable, en mentalidades cuartelarias es fractura, es traición, es desunión, eso no está ocurriendo. Estamos terminando el programa. Aquí estuvo Vicente Bello la semana pasada, sí. es de la MUD también. Sí, ¿no? claro. Y trabajó mucho tiempo en el CNE. Y es uno de nuestros técnicos también. Ajá. Y él aseguraba que para él la trampa no estaba en el CNE, que podía estar en otra parte. A esta altura, ¿dónde está la trampa, según la opinión de Si Vicente, no oí el programa, pero si Vicente se refiere al fraude electrónico, coincido con él. El fraude no fue electrónico, como alguna gente piensa, que tú marcas A y sale B. El fraude está cuando no te dejan votar. El fraude está cuando te reubican y no consigues tu centro. El fraude está cuando la máquina está dañada y no puedes votar. Cuando entonces abren el centro 3 horas más tarde, tienen que haciendo cola hasta las 10, 11 de la noche. Ahí está el fraude. Pero el fraude no es electrónico. Y creo que Vicente se refería a eso. Bueno. ¿Qué otra cosa? No, esta lucha continúa, esta lucha sigue. Otra vez, esto, lo que alguna gente entiende como un revés, hay que entenderlo como producto de lo que significa enfrentar con herramientas civiles y democráticas una dictadura armada y corrupta. El objetivo del gobierno no lo logró, que era, más allá de hacerse de las gobernaciones, que era lavarse la cara internacionalmente. No lo logró. Hoy la gente en el mundo le está diciendo, así no se lava la cara. O sea, tú lo que hiciste fue demostrar lo corrupto que eres, demostrar lo fraudulento que eres. Gracias, amigos. Gracias a ustedes, nuestros televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.